para que queden aquí también eternizados. Y ahora, otra sorpresa. La mujer que me filmó al principio, Leonora, me dijo de que venga hasta este lugar a esta hora porque va a sacar una guitarra y se va a poner a cantar salmos, Tehilim. No sé cómo toca, no sé cómo canta. Vamos a esperarla. Anti-slogan. Anti-slogan, naged הסלוגן של הפרופל, תהילים. Vamos a ver cómo toca ella. אבל תשאיר איתי, Ok, quiere que yo cante con ella. כן, canta con eso. ¿Qué vas a cantar? Canto un salmo e vado via. Che cosa, non mi hanno detto che ha incollato qualcosa, no? Sì, ¿Cómo? un attaccato. Puse este. Este. Uno che è morto. Soldados de Israel. Sí, 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 sí. ¿Está bien? Hola, Leonora. לתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחל לבבנו לאהבה ולרע את שמך ואל לנו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחל לבבנו לאהבה ולרע את שמך למען שלא נבוא ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם Bien. Otra vez. בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחל לבבנו לאהבה ולרע את שמך. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari, suelto en Israel. Otra vez con ustedes, estoy en Roma, Italia. Y lo que ven detrás mío es un Bet Knesset, una sinagoga de las más antiguas, lindas y hermosas que hay en Europa y en el mundo. Lamentablemente está cerrada, en este momento no puedo entrar, quizás pueda entrar más tarde. La intención de este video es contarles sobre la historia de los judíos de Roma, de Italia, una de las congregaciones más antiguas que hay, que se mantuvieron constantemente a través del tiempo acá en Roma. Hoy por hoy hay una comunidad judía muy grande, hay un colegio hebreo, esta sinagoga y una actividad judía que no la van a poder creer. Voy a recorrer el gueto de Roma, van a ver tiendas, restaurantes kosher, tiendas con un montón de judaica y lo más increíble de todo es la gente no judía que se sienta a comer en el restaurante kosher y compra cosas judías. Van a ver banderas de Israel. Van a ver muy presente en este lugar a los secuestrados en Gaza, que los judíos de Roma oran por la liberación de todos ellos, y todo eso mientras les cuento y recorremos estas calles. Les quiero decir gracias a Eleonora que me está filmando, una chica de Roma, y vamos a empezar el paseo, amigos. Si es que les gusta el material, denle un me gusta, compartan, suscríbanse al canal y visiten la tienda virtual. Empecemos. Toda rabá, Leonora. Silam Tov. Algo que me acaba de decir Leonora me dejó impactado, lo quiero compartir con ustedes. Ella me dijo que la historia de la comunidad judía, amigos, de la judía de Roma, es la más antigua del mundo occidental. Es ininterrumpida y es la única ciudad de toda Europa de la que los judíos nunca fueron expulsados. Increíble. Con mucho orgullo ella me dijo de que los judíos locales representan a los verdaderos romanos, ya que han estado aquí durante más de 2000 años antes del cristianismo y los papas, y que esperan permanecer aquí por siempre. Amigos, los quiero invitar a los próximos encuentros en Estados Unidos la semana que viene. Sí, los datos para participar los voy a dejar en la descripción de este video. Ojalá puedan venir y no me digan que es lejos. Yo llegaré desde Israel, desde casi 12.000 kilómetros de distancia, así que no hay excusas, los espero.
Miren qué hermosa sinagoga, y vamos a hacer un poco de historia, y quiero comenzar contándoles que esta historia se desarrolla aquí mismo, en la orilla del río Tíber. Durante siglos vivieron aquí judíos bajo dominio romano, respaldados por un estatus legal que los protegía, pero tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, cuando comenzaron a vivir bajo el gobierno papal, perdieron ese estatus de religión lícita y su historia se volvió oscura, pasando a depender del tipo de relación que mantenían con el santo de turno, y de eso les voy a hablar hoy. Les cuento de que el libro Macabeos informa que en el año 161 antes de la era moderna, Yehudá Macabí, Judea el Macabeo, el líder de la revuelta de los judíos de la tierra de Israel contra los seleucidas y vecino mío, yo vivo en Modín, envió a 2 embajadores hasta aquí para pedir amistad y protección al Senado romano. La ciudad ya era un importante centro comercial donde gente de todo el mundo acudía en masa para establecer puestos comerciales. Estos embajadores fueron recibidos por los judíos que ya vivían aquí, en su mayoría comerciantes y esclavos que habían sido liberados. El número de judíos aquí creció desde el siglo I a.C. en adelante a medida de que Roma expandió su dominio. El general Pompeyo conquistó la tierra de Israel y Jerusalén en el año 63, antes de la era moderna, anexando su territorio al dominio romano y tomando prisioneros judíos allí como esclavos. Quien quiere saber cómo se liberaban los esclavos en esa época, que mire la película Gladiador. Fuera de los gladiadores, muchos de ellos lograron su libertad gracias a las acciones de la comunidad judía local que había optado por permanecer en Roma. Tras derrotar a Pompeyo, Julio César asumió el poder en Roma, iniciando una serie de reformas sociales y políticas, y entre otras cosas, concedió a los judíos el estatus legal de religión lícita, religión legal y permitida. Esto representaba un cierto grado de ciudadanía acompañado de muchísimos derechos. Entre los derechos concedidos por Roma a los judíos desde finales de la República podemos mencionar el permiso para construir sinagogas, cementerios, cobrar impuestos y recaudar fondos para el templo en Jerusalén, así como mantener tribunales para juzgar las disputas entre miembros de la comunidad. También estaban exentos del servicio militar, de servir a los dioses romanos y de pagar tributo al Estado romano durante el año sabático. Durante mucho tiempo la comunidad judía romana vivió en relativa paz. Sin embargo, la relación entre Roma y los judíos que vivían en Eretz Israel, en la tierra de Israel, fue volátil y provocó varias guerras judeo-romanas como conocemos. El número de judíos en Roma creció aún más después de que Tito aplastara la primera revuelta judía en el año 1. La revuelta en Judea había estallado en el año 70 y al general Vespasiano se le había encomendado la tarea de sofocarla, pero 3 años más tarde, cuando tras tomar juramento como emperador, delegó esa tarea a su hijo Tito. Esta tarea en el año 70 conquistó Jerusalén y provocó, como todos sabemos, la caída del segundo templo. Les cuento de que Flavio Josefo, testigo ocular del asedio y destrucción de Jerusalén, informó en su obra, más allá de las masacres, de que los romanos capturaron y esclavizaron a decenas de miles de nuestro pueblo, trayendo muchos aquí a Roma como esclavos que al final, al ser libres, permanecieron en la ciudad. El historiador también describió que en el desfile militar aquí en Roma que celebraba la victoria de Tito se pudieron ver miles de esclavos judíos encadenados y varias piezas de vasto tesoro que los romanos habían saqueado de aquel templo de Jerusalén. Tanta riqueza, según sus palabras, que permitió al emperador Vespasiano financiar la construcción del Coliseo. A pesar de las futuras revueltas que nos contaba el rabino Garmón el otro día, durante el periodo del imperio, los judíos de Roma vivieron largos años de prosperidad y autonomía. Les cuento de que la comunidad se convirtió en una de las más importantes de toda la diáspora. La situación de los judíos de Roma y de todo el imperio romano se comenzó a deteriorar a medida de que se difundió el cristianismo hasta que fue legalizado en el año 313.
El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano y con su fortalecimiento la religión judía pasó de legal a reconocida y luego a tolerada hasta ser completamente prohibida. Las enseñanzas cristianas predican que los judíos debemos ser tolerados porque se nos considera testigos de las antiguas raíces del cristianismo, aunque el proselitismo debía seguir, decían en Roma. Además, se nos debía aislar y minimizar nuestra influencia. ¡Hoy qué problema! El papado ganó poder a finales de los siglos III y IV y el papa de turno adquirió gran relevancia tanto religiosa como política. Estableció a Roma como el centro del cristianismo y hay quienes dicen de que continuó lo que nosotros conocemos como el Imperio Romano, algo que científicamente no tiene ninguna base. Hasta su anexión al Reino de Italia, Roma fue la capital de los estados pontificios y en la historia europea la caída del Imperio Romano Occidental marcó el comienzo de la Edad Media, un periodo que duró hasta el siglo XIX. A partir de entonces, la historia de los judíos de Roma es la de sus relaciones con el papado, ya que su vida y su fortuna, como les dije, dependía del humor, entre comillas, de cada pontífice. La elección de un nuevo papa para los judíos fue siempre una incógnita de vida o muerte. Podría implicar un cambio de estatus a peor de la noche a la mañana. A lo largo de los siglos, dependiendo de la personalidad y las políticas de los distintos pontífices, los judíos de aquí de Roma se enfrentaron a protección o desprecio, tolerancia o represiones y reclusiones. En todos sus niveles, no solo religioso. Así, todos los judíos de Roma todavía disfrutaban de mejores condiciones de vida que los judíos en el resto de Europa no conocían. Como prueba, tenemos de que nunca fueron atormentados por pogromos o por la furia asesina de los cruzados. Alrededor del año 1000 se creó en Europa gremios de artesanos de los que solo podían ser miembros los cristianos. A los judíos se les permitió ejercer una profesión prohibida a los cristianos, me estoy refiriendo a los banqueros. Y los de Roma pueden ser considerados los pioneros de esta actividad económica nueva entonces, los bancos de crédito. Amigo, el hecho de que trataban con dinero los hacía indispensables. Reyes y autoridades eclesiásticas reconocían su utilidad y les ofrecían protección y derechos. En Roma, los eruditos judíos se dedicaron a numerosas disciplinas como la filosofía, la astronomía, la medicina y las matemáticas. Ellos mantuvieron estrechos vínculos con otros centros culturales judíos y musulmanes y desempeñaron un papel importante en la difusión del conocimiento científico. Dominando varios idiomas, ellos, los judíos de aquí de Roma, fueron excelentes traductores y actuaron como mediadores entre diferentes culturas, hecho que los puso en contacto directo con la Santa Sede. Y con el éxito, como en todos lados, comenzó el antisemitismo. Un hito importante en la historia de este antisemitismo fue el Cuarto Concilio de Letrán bajo el Papa Inocencio III. El concilio adoptó la doctrina de que fuera de la iglesia no hay salvación e impuso leyes para la relación judeo-cristiana. Este dejó muy en claro, sobre todo, la, entre comillas, necesidad de aislarlos de la socialización con los cristianos. A los judíos se les prohibió, entre otras cosas, ocupar cargos públicos, vivir bajo el mismo techo que los cristianos y comer y beber en su compañía. Desde ese decreto, los judíos debían llevar placas de identificación especiales en la ropa. Les cuento de que en 1239 la Iglesia dio un paso más en su campaña contra el judaísmo y, tras un juicio que consideró al Talmud ofensivo para el cristianismo, determinó su confiscación. La ciudad había entrado en declive debido al cambio de la residencia del papado de Roma a Francia y muchos judíos, especialmente banqueros, comenzaron a abandonar Roma hacia ciudades del norte de Italia. Luego llegaría la época del Renacimiento y en esta época la comunidad judía de Roma respiró aliviada y vivió un periodo de prosperidad y privilegios. Amigos, ¿qué me dicen de este paseo? ¿No es hermoso todo esto? Yo no me lo puedo creer, ¿qué les puedo decir?
Les puedo decir de que los pontífices electos mantuvieron una postura más positiva hacia los judíos durante el Renacimiento, aunque no del todo, de hecho, continuaron denunciándolos con las expresiones más duras posibles, sin que eso les impidiera seguir favoreciendo a los judíos que formaban parte de sus relaciones. Muchos de los médicos personales de los papas y del alto clero eran judíos y ellos recibían una serie de privilegios como la exención de llevar ropa que los identificara como tal, en aquel momento una capa roja, o otros beneficios, pagar impuestos especiales a su pueblo y demás. Un ejemplo de esto que estoy contando fue la estrecha conexión entre el médico Samuel Sarfati y el Papa Julio II entre los años 1503 y 1513, responsable de contratar a Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina. Sí, amigos. Cuando Sarfati salvó su vida, recibió permiso del Papa para construir una nueva sinagoga, una de las más lujosas que había en todo el mundo. Desde finales del siglo XV, con la llegada de los sefaradíes, el número de judíos en esta ciudad creció muchísimo. En 1492, los reyes católicos españoles, Isabel y Fernando de Aragón, promulgaron un edicto que obligó a la comunidad judía más grande de toda la diáspora a elegir entre la conversión o el exilio. Miles optaron por abandonar las tierras españolas y el Papa Alejandro VI permitió que algunos de ellos se establecieran aquí en Roma. La población judía romana se duplicó en unas pocas décadas y los judíos procedían no solo de España, sino también de los dominios de la corona española en el sur de Italia y Sicilia y también de Portugal. Con los años, la vida de los judíos de Roma se deterioró drásticamente, en especial después de la elección del Papa Pablo III. La Iglesia endureció su posición hacia los judíos, aumentando la presión para su conversión. Creó un impuesto que debían pagar todas las sinagogas dentro de los estados pontificios y ordenó la quema del Talmud. Luego llegó Pablo IV y para él el judaísmo representaba una amenaza a la fe cristiana. En una bula, el Papa determinó la creación obligatoria de este gueto en Roma y otras ciudades de los estados pontificios. Los judíos de Roma fueron trasladados a esta zona rodeada por una muralla y la bula papal también les prohibía poseer tierras y solo podían alquilarlas. No podían trabajar en ningún otro negocio que no fuera el de la venta de ropa y telas usadas. No podían emplear o socializar con cristianos ni trabajar en público en días festivos cristianos. Los médicos judíos, a partir de ese momento, no podían tratar a los pacientes cristianos y se les obligaba a escuchar periódicamente sermones en las iglesias y a llevar carteles distintivos en sus respectivas ropas. Eso sí, ellos podían tener una sinagoga, pero solo eso. Amigos, los acontecimientos de la Revolución Francesa y las conquistas napoleónicas, aunque con años de retraso y por un tiempo limitado, cambiaron las condiciones de la vida de los judíos romanos otra vez para bien. Francia conquistó Roma y los judíos volvieron a tener plena ciudadanía e igualdad de derechos, pudiendo también abandonar el gueto. En 1814, tras la derrota de Napoleón, el Papa Pío VII, hasta entonces prisionero de los franceses, regresó a Roma y como resultado, los judíos perdieron sus logros civiles y se vieron otra vez obligados a regresar a este gueto y a escuchar los sermones de los sacerdotes por las fuerzas. Se reinstituyó el humillante homenaje que los representantes comunitarios se vieron obligados a rendir el primer sábado de carnaval en el Capitolio, arrodillados ante los senadores. Ellos tenían que suplicar permiso para poder seguir viviendo como judíos en Roma. Les cuento que con la elección del Papa León XII, la situación empeoró aún más, aumentaron los bautismos forzosos y un montón de leyes. Amigos, estoy cansado de hablar del tema y de todo esto. Me tengo que ir a encontrar con Eleonora, que me dijo que nos tiene una sorpresa. Para terminar, les cuento de que esta situación finalmente cambió en 1870, cuando Italia se reunificó. Con la anexión de la ciudad al Reino de Italia, los judíos romanos se emanciparon y a partir de entonces tuvieron los mismos derechos que el resto de ciudadanos.
fueron los últimos en emanciparse de toda Europa. Y amigos, no sé si vieron, pero durante este transcurso vimos parte de las murallas del gueto, vimos lugares romanos de la época del imperio, vimos restaurantes kosher, vimos colegios hebreos, vimos cómo los secuestrados de Gaza aún están acá más presentes que nunca. Y para terminar, quédense un minuto más. Vamos a terminar el video, amigos, en esta pared del colegio hebreo, con calcamonías de los secuestrados en Gaza, que todos estamos orando porque vuelvan. Y esta es la calcamonía, ¿se acuerdan de los soldados que cayeron? Uno peruano y uno israelí, que filmé en el Líbano. Vamos a pedir por la memoria de ellos que quede acá grabada. Vamos a ponerla acá junto con todos. ¿Qué me dicen, amigos? ¿Qué mejor manera de terminar así el video? Ella dice que va a seguir cantando y yo aquí voy a terminar el video. Si es que le gustó el material, no se olviden de darle un me gusta. Y ahora está cantando Ose Shalom Imbromam, y Ase Shalom Aleinu, al Kol, Amo Israel Beimbro, Amén. Tashiru. Empezó a venir gente. Imbromam. Shalom Aleinu ve'al kol Israel Imru Amen Ya'aseh Shalom Shalom. Ya'aseh Shalom Shalom. Ya'aseh Shalom Aleinu ve'al kol Israel Ya'aseh Shalom Shalom. Ya'aseh Shalom Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel Amén, amén. Y razón. שיעשה שלום אבל די. כן.